Bueno, chicas, aquí estamos con el tema resiliencia. Me gustaría también que compartan por ahí, sí, por el chat. Yo no puedo ver el chat, pero me pueden después al final comentar, o si Moni, vos quieres ir comentándome sobre la marcha, me gustaría que interactuemos, que no sea solamente una, una charla en la que solamente hable yo. Así que, bueno, esta sería más o menos la idea. Bueno, ¿qué es resiliencia? Resiliencia es volver a soñar, ¿no es cierto? Es volver atrás y es hacerlo de un salto, ¿no es cierto? Es reanudar después de un golpe. El concepto de resiliencia nace del latín resilio, y que es la capacidad del acero para recuperar su forma inicial a pesar de los golpes y de los esfuerzos que se hagan por deformarlo. O sea, creemos que muchas veces ha sido golpeado el acero, pero vuelve a su zona inicial, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como personas nos pasa muchas veces lo mismo, o sea, somos golpeados y hay veces que nos quedamos así, medios aplastados. Entonces, la idea sería de que nosotros podamos recuperarnos después de los golpes de la vida. Nuestro cuerpo tiene también una capacidad de reponerse, de recuperarse. El diseño de Dios para nuestro cuerpo es de esa naturaleza de reparación, así como lo hace espiritualmente. Por ejemplo, tenemos una herida física en la piel y nuestro organismo la repara. Si tenemos, por ejemplo, la función de nuestro hígado es eliminar toxinas y va recuperando la función de nuestro organismo también de la misma manera por esa función de reparación. Bien, ahora vamos a ver concretamente lo que es el concepto de resiliencia. Resiliencia es la capacidad del ser humano para adaptarse a situaciones adversas e iniciar un nuevo desarrollo después de sufrir una situación traumática. Este concepto fue acuñado hace mucho tiempo por diferentes autores, pero se comenzó a usar hace menos tiempo por el profesor, psiquiatra y neurólogo Boris Cyrulnik, que es un francés que pasó por la etapa del nazismo y que, bueno, fue capturado en esa etapa, él y toda su familia, y no solamente toda su familia, sino que mucha gente más. Y lo que sucedió es que toda su familia y toda esta gente que iba presa y camino a las torturas fueron muertos. Y él, con la edad de 6 años, fue la única persona que pudo sobrevivir gracias a una señora que lo rescató y lo pudo sacar. El tema es que después él fue parando diferentes familias, en diferentes hogares. Y lo que pasaba es que cuando él contaba su experiencia, eh, la gente se quedaba enmudecida en un principio. Eran muy amables al principio cuando lo conocían, pero cuando él empezaba a contar sus experiencias, la gente empezaba a tener un cierto rechazo hacia él y empezaban a reproducir también ese modelo de violencia que él había vivido. Esto es una cosa extraña que lo llevó a él a tener una inquietud sobre el comportamiento humano, o sea, qué pasa con el sufrimiento de las personas y cómo se reproduce después de que así ha vivido una situación igual en otras situaciones. Así que él desarrolló una fundación, escribió varios libros acerca de lo que es la resiliencia y dio algunas pautas para afrontar las situaciones traumáticas y cómo superarlas. Ahora, nosotros como cristianos tenemos un plus, ¿no es cierto? Para el cristiano la resiliencia va más allá de lo emocional y físico. Es el resultado de la relación íntima que tenemos con Jesucristo, ¿no es cierto? Sabemos que Cristo es la fuente natural de resiliencia para nosotros. Eh, entonces, es como que nos da ese plus para que nosotros tengamos una fe férrea y que nos aferremos a Él más que a cualquier otra cosa. Bueno, tenemos varios ejemplos nosotros bíblicos de, de lo que es la resiliencia en personajes históricos. Por ejemplo, David, Pablo, Job, Ruth, Noemí, pudieron crecer en medio de la adversidad e incluso salieron más fortalecidos después de experimentar mucho tiempo de tensión y angustia. Fueron fieles y valientes aún cuando todo parecía derrumbarse. Ellos sabían que Dios iba a ocupar de ellos, a pesar de que fueron perseguidos, atravesaron el dolor, la soledad, el abandono.
tuvieron fe, ¿no es cierto? Ellos estuvieron confiados en que había alguien grande que los iba a respaldar. Entonces la resiliencia es una marca distintiva del cristiano, como parte de nuestro crecimiento espiritual. Inevitablemente aprendemos a soportar dificultades porque sabemos que Dios está acompañándonos a cada uno de nosotros. Y acá vamos a ver una experiencia bíblica en la que vemos que había una situación de tempestad, y lo vamos a leer en Marcos 4, 37, 38. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y despertaron y dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perezcamos? Bueno, ¿cuántas veces nos sentimos así? Que vamos a perecer, que lo que nos está pasando es demasiado fuerte y que va a ser algo que nos va a superar, que no vamos a tener la posibilidad de afrontar tanto el sufrimiento, lo traumático, lo que está apareciendo como nuevo. Y aquí vemos que nunca un mar en calma hizo experto a un marinero. O sea, Dios nos permite que pasen cosas para que desarrollemos algunas potencialidades que nosotros no conocemos de nosotros mismos. Las mejores virtudes crecen en ambientes adversos. Dios no te promete una vida sin tormentas, pero sí te promete paz y fortaleza en medio de ellas. Los discípulos culparon a Jesús porque aún no le conocían bien, pero Jesús tuvo paz porque sabía quién era Dios y lo mucho que les amaba. Fíjense cuál es la diferencia cuando nuestra fe es fluctuante a cuando tenemos una fe bien sostenida, una fe bien fuerte, y podemos descansar así en el Señor. Y en Marcos 4:39 vemos: Jesús se levantó, reprendió el viento y dijo al mar: cálmate, sosiégate, y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces vemos que el Señor tiene un poder hasta sobre la naturaleza, sobre nosotros, sobre la naturaleza, sobre todo, y lo puede ejercer en el momento que Él lo desee y que Él lo considere. Entonces, es importante que podamos, a pesar de las cosas que nos pasen en la vida cotidiana o lo que nos haya pasado en algún momento de la vida o en la infancia, tengamos esta fe de que Él nos puede dar paz aún en la adversidad. Una situación traumática en cualquier etapa del desarrollo produce un fuerte impacto, pero no debe determinar tu vida. Muchas veces un niño pasa por situaciones traumáticas, por situaciones de violencia, de abusos, de tragedias, no solamente un niño, sino también las personas adultas. Pero esto no tiene que determinar nuestra vida. Si bien genera un impacto y hay una herida emocional, no tiene que ser que el resultado sea el condicionamiento por eso que ha pasado, y que todo lo que siga en nuestra vida sea el resultado de esto que ha sucedido. Muchas veces hemos visto situaciones de niños que han pasado por ese tipo de situaciones y que, bueno, durante mucho tiempo han vivido estados de violencia, y por eso sí es importante también el tener atención a los primeros años de vida de los niños, porque es una etapa clave en el desarrollo. Y si, por ejemplo, generamos discusiones o hay situaciones de violencia física, o los niños están expuestos a situaciones límites, esto sí va formando lo que es su proceso de crecimiento y afecta también directamente al cerebro del niño. Y es un cerebro que está en formación. Entonces sí es importante hacer prevención primaria. ¿Qué sería esto? Vamos a cuidar a los niños. No hace mucho tiempo estuve trabajando con una pareja que tenía niños y me venían a consultar porque había habido situaciones de violencia, y ellos decían: bueno, no, pero los chicos no se dan cuenta, y como que, o ellos al día siguiente están igual normal. Y una cosa es que el niño pueda sobrellevar la situación, pero ese niño está escuchando, está aumentando sus niveles de cortisol, está desarrollando sustancias que generan estrés en su organismo, y ese niño no va a ser el mismo que un niño que ha recibido seguridad dentro de su familia. Seguridad la da cuando un niño tiene una vida previsible dentro de su familia. Previsible es que el niño sabe que al día siguiente va a tener su desayuno, y se construye así, día a día, desayuno a desayuno,
sabiendo que hay una mamá, hay un papá, o está uno de los dos disponibles emocionalmente, que puede contar con ellos, que lo que va a pasar es medianamente previsible y que no se va a encontrar con sorpresas que lo van a sacar de su eje. Porque generalmente estos niños que viven ese tipo de situaciones de abandono emocional, aún con los padres dentro de la casa, son niños que a la larga van a ser personas que van a estar a la defensiva, van a tener miedos exacerbados, les va a costar afrontar la vida y también las relaciones sociales. Por eso hay que trabajar lo que es la segurización, el cuidado emocional, la contención emocional de los niños y no exponerlos a situaciones límites. Yo veo muchos padres que tienen una cierta inmadurez y creen que no pasa nada aun cuando los expongan a todo este tipo de situaciones. Y es bueno que lo podamos recomendar. Yo veo que hay mujeres jóvenes, hay mujeres que son abuelas también, y es bueno que lo podamos tener en cuenta, ya sea dentro de la familia, aconsejarnos unos a otros, si tenemos amigas también, y no hacer ni comentarios desagradables por ahí de los niños que también terminan siendo traumáticos. Hay veces que los papás hablan de que, bueno, este niño funciona bien, esto, lo hablan delante de los niños, y este niño es un problema porque tiene problemas de conducta, y los chicos crecen con esa creencia y van formando así su identidad, lo cual los condiciona después en sus proyectos futuros. Ahora, esto es de gran impacto, pero no debe determinar la vida de las personas. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Durante un trauma el cerebro se apaga. Y ustedes lo van a ver en las imágenes que se dan, por ejemplo, en resonancias magnéticas, ¿no es cierto? Los estudios del cerebro muestra colores grises, azules y verdes. El cerebro se hace lento y este es el mismo tipo de imagen que se muestra en los estados depresivos. Pero si la persona ha recibido apoyo durante la infancia, funciona más efectivamente. Depende cómo nos hayamos construido antes del trauma. Siempre es muy importante. Una persona que sufrió un trauma y no ha tenido apoyo, o sea, una persona abandonada, va a recibir un impacto mucho mayor y no va a tener recursos para desenvolverse en la vida como otra persona que sí lo ha recibido y sabe a dónde acudir. Depende entonces cómo nos hayamos construidos y sabemos que esa persona sufre, pero se representa mejor lo que ha pasado, ¿cierto? Lo va a hacer de una mejor manera, a diferencia de quien ha vivido sin apoyo afectivo. Igualmente, estas son, digamos, generalidades, ¿no es cierto? Hay personas que aún sin haber tenido ese apoyo lo logran y desarrollan esta resiliencia. Entonces, sí es importante tenerlo en cuenta. Ahora vamos a ver el impacto también en cómo un trauma genera somatizaciones. Para elaborar el trauma producido por tragedias, abusos, violencia o abandono, es necesario expresarlo. Vemos que muchas veces tanto niños, adolescentes como adultos pasan situaciones, si pensamos en niños, situaciones de abuso, mujeres también que son maltratadas por sus esposos, o tragedias que han vivido, y hay veces que hacen un proceso de negación. La negación es como hacer un ejercicio de disociar, es negar algo que nos está pasando. Y en realidad se puede hacer por un tiempo eso, pero no se puede vivir con una emoción encapsulada. Por eso que es bueno que la persona lo pueda hablar, porque cuando se habla se puede resignificar, como escribimos aquí, y se puede poner en un lugar, tanto en la mente y en el corazón, donde con el tiempo podamos ya no sentir el mismo dolor cuando recordamos ese hecho. Hay estudios psicológicos que han demostrado que la gente con depresión y ansiedad no respondían a los tratamientos médicos, ¿no es cierto? Generalmente tenían historias no resueltas en su infancia. El impacto del trauma aumenta el nivel de cortisol y este inicia un proceso inflamatorio que produce enfermedades psicosomáticas. Fíjense la importancia de hablar, porque esas personas que han quedado calladas, que no lo han podido compartir, que no lo han podido resolver en alguna medida internamente, el resultado es que en alguna parte se aloja esa emoción y todos tenemos un órgano de choque donde va a parar esa emoción. A algunos les duele la cabeza, otros hacen gastritis, otras personas empiezan con problemas cardíacos, hipertensión, colesterol, y decimos, bueno, pero no hay razones para que esto esté sucediendo ahora. El tema es que va
el malestar por dentro. Al no ser trabajado, la emoción ha quedado encapsulada ahí y no encontró una vía de escape, y el escape termina siendo el cuerpo. Y ahí empiezan las enfermedades psicosomáticas. Esto ya está comprobado y, y reafirmado por la Organización Mundial de la Salud, que las enfermedades no empiezan en lo que es lo físico, sino que empiezan en lo emocional y principalmente en los pensamientos. Entonces, qué bueno que es que podamos tener buenos pensamientos, así como nos dice la Biblia: piensa en todo lo bueno, lo amable, lo justo, todo lo de buen nombre, en todo eso pensar. Muchas veces no nos entrenamos en eso, y por ahí nos preocupamos pensando, si yo me adelanto y me preocupo por las cosas que pueden llegar a pasar, porque tengo cierta inseguridad, creo que voy a resolver las cosas, voy a tener el control de aquello que es del futuro, y en realidad no logramos nada con preocuparnos, sino elevar nuestros niveles de cortisol y desencadenar sustancias químicas en nuestro organismo que no son sanas. Bueno, llegamos al punto de cómo ser más resilientes. Todos necesitamos ser un poquito más resilientes. La importancia de conocerse. ¿Qué autoimagen he creado? Muchas veces esta infancia, así como veíamos que le ha pasado a Cyrulnik, como también nos puede haber pasado a muchas de nosotras, que podemos haber crecido en un hogar donde nos decían cosas desagradables, que la identidad que iban forjando de nosotros era a través de críticas, a través de agresiones verbales, no necesariamente situaciones extremas, pero muchas veces esta cosa cotidiana de la descalificación va formando la imagen que después tenemos de nosotros mismos. Y así como tenemos una imagen, empezamos también a hablarnos a nosotros mismos, así como nos hablaban nuestros adultos. Entonces, qué bueno es que podamos empezar a darnos cuenta de cómo nos hablamos a nosotros mismos. Cuando nos levantamos, cuando estamos andando por el día haciendo las cosas, en nuestro trabajo, cuando las cosas no nos salen, ¿qué nos decimos? Porque si nos estamos hablando negativamente todo el tiempo, sabemos que la autocrítica, cuando no tiene una función de aprendizaje, nos desanima. Y esto también ya está comprobado psicológicamente, de que la mejor forma de mejorar es alentarnos. Y si nosotros nos estamos desanimando todo el tiempo, la conducta que vamos a tener va a ser de inhibición, aislamiento, de sentirnos ineptos y no querer juntarnos con nadie porque nos sentimos que estamos llenos de errores. Entonces, qué importante es evitar el exceso de autocrítica. Aceptar a veces que nos equivocamos, pero asimismo Dios nos ama y anhela que sigamos adelante. Tenemos que saber que Dios nos ama como somos. Dios tiene una infinita misericordia y necesita que seamos instrumentos de su obra. Y para eso necesitamos estar sanas, necesitamos estar fuertes y necesitamos tener una autoimagen saludable. Entonces, empecemos a hablarnos bien, a decirnos cosas buenas a pesar de nuestros desaciertos en la vida. Bueno, y cuando sufrimos también tenemos que darnos cuenta, y esto relacionándolo un poquito con la voz interior, la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es el impacto de lo traumático, el impacto de lo doloroso en nuestra vida. Es inevitable porque ya sucedió. Pensemos en un niño que sufre bullying, sufre dolor. Ahora, el sufrimiento es optativo. ¿Por qué? Porque esta es la representación mental que nos hacemos de lo que ha pasado. Si yo determino, bueno, esto es el final para mí, eso me va a generar un sufrimiento muchísimo mayor que si yo digo, bueno, este dolor ha sido intenso, pero es una herramienta de aprendizaje en mi vida. Mucha gente queda anclada y su voz interior empieza a reproducir una y otra vez esta situación y la reproduce de una manera de ponerse en una situación de víctima, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué me pasó a mí? A mí no me debería haber pasado una cosa así, el mundo es injusto, Dios es injusto, ¿por qué? Siempre se queda en el por qué y no en el para qué. Por supuesto que a nadie le gusta pasar por situaciones de dolor, pero peor aún es quedarse rumiando y repitiendo y repensando la situación, llenándola de pensamientos y de representaciones negativas.
porque eso nos hace después construir esa identidad negativa. Así, bueno, a mí me pasó esto, entonces yo, bueno, soy una persona que sufrí X cosas. Bueno, desde ahí me sigo mirando el resto de mi vida, no me sirve. Entonces, yo puedo optar por no sufrir. Puedo reconocer que ese dolor que pasé ha sido feo, que ha sido extremo, que ha sido inevitable, pero tengo que tener una mirada sin descartar lo positivo. Bueno, y una forma de hacerlo es cambiar hábitos y creencias que nos llevan a sentirnos desprovistos de esperanza. Las creencias las construimos desde la infancia, a través de las experiencias y de la educación que recibimos tanto en nuestra casa, con nuestros padres, nuestros adultos y en la escuela. Hay veces que se arraigan creencias que, como decíamos, son muy desagradables, son creencias que nos desaniman y es bueno poder revertirlas. La forma de revertirlas es decir, ¿me son útiles? ¿Me ayudan estas creencias a cumplir con mis objetivos? ¿Mejoran mi vida estas creencias negativas? Si la respuesta a todas estas preguntas es no, nuestras creencias tienen que ser cambiadas. Entonces, apuntamos al cambio de pensamientos porque nos va a ayudar a cambiar también nuestra forma de sentir y nuestra forma de actuar. Y por supuesto vamos a tener esperanza. Dios nos ha dado voluntad, fe y esperanza para que seamos proactivos y avancemos con actitud resiliente y transformemos el dolor en virtud. Esto es clave. Si nosotros nos quedamos con el dolor y podemos deprimirnos, pasar mucho tiempo tiradas en la cama, nos va a costar levantarnos, nos va a costar juntarnos con amigas, nos va a costar afrontar desafíos de la vida, pero lo que Dios quiere es que transformemos en virtud. Porque si nosotros nos quedamos solamente en el sufrimiento, no estamos cumpliendo con lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y entonces nosotros podemos desarrollar capacidades que ya las vamos a ver en la medida que nosotros afrontamos de una manera positiva este dolor. Otro punto es buscar apoyo, no quedarnos solas. Por ahí sufrimos, tenemos alguna enfermedad y decimos, ay, no quiero que nadie lo sepa, me da vergüenza, o tenemos un problema matrimonial, decimos, esto no lo voy a contar porque yo quiero dar una buena imagen de mi pareja frente a los demás, o tengo problemas con mi hijo adolescente y no lo quiero decir porque estoy viendo que los hijos de mis amigas están bien. Y en realidad a todo el mundo le pasa cosas, chicas. Todos sufrimos. Uno lo ve en el consultorio que no hay persona que no pase por alguna prueba, por alguna situación de dolor. Y qué bueno que tengamos la posibilidad de poder compartirlo, de confiar en alguien. Las personas más felices son las personas que buscan apoyo, que saben compartir y que pueden salir adelante buscando consejos. También es bíblico, sabemos que en la multitud de consejos está la sabiduría y también es bueno poder contar con gente, con una red de apoyo que nos haga dar y sentir otra perspectiva de la vida cuando estamos en crisis. Entonces, evitar aislarse luego en una situación traumática. No significa que tengamos que expresarlo de inmediato cuando sucedió un trauma. Primero sentirnos seguros, es como reacomodar un poquito nuestras emociones, nuestra mente, y después comenzar a hablarlo. Aprender a contentarnos en todo momento. A veces pasamos por situaciones a veces que no son tan graves y no estamos contentos. Yo he vivido muchas veces situaciones con pacientes que me dicen, mira, tengo todo para estar bien y no estoy bien, no estoy contenta, las cosas marchan bien en mi familia, pero no me siento contenta. Entonces hay que ser intencional con estos, levantarnos y primero que nada agradecer a Dios por un día más de vida y contentarnos, como decía Pablo, ¿no es cierto? Saber vivir en la prosperidad, en la adversidad, en la enfermedad, en la salud, porque este es el principio que Dios nos ha dado para que nosotros superemos los obstáculos de nuestra vida. Y saber que, bueno, lo que nos sucede es para que hagamos un aprendizaje, para que demos un paso adelante. Bueno, tu actitud, no todo es soportar. Piensa en la meta que quieres lograr. Siempre es importante no quedarnos anclados, como decíamos, en el dolor,
sino que también ponernos metas. Bueno, ¿cómo salgo de esto? ¿Qué meta me quiero poner? Una meta muy importante es mirar al otro, porque si nos quedamos solamente en esta cosa de, bueno, me pasa a mí, yo sufro, nos volvemos un poco narcisistas. Y de alguna manera la depresión tiene algo de egocentrismo, ¿no es cierto? Porque la persona ya no puede mirar al otro. Sin juzgar a la persona que tiene depresión porque se sufre muchísimo. Pero también es bueno que, como recomendación, la persona que atraviesa una depresión que pueda salirse de la cama, que pueda salirse de la casa, que pueda conectar con otras personas, aun cuando no tenga motivación. Porque lo último que se tiene en una depresión es motivación. Por eso es accionar intencionalmente para poder conectar con el mundo, con los estímulos, porque esa es la forma de recuperarse. Ahí empieza el cerebro apagado a activarse de nuevo, a volver a tener dopamina, a volver a tener entusiasmo por la vida y a recuperar aquellas cosas que siente que ha perdido, o sea, especialmente el interés por el entorno y por la vida misma. Nosotros tenemos un sistema en nuestro cerebro que se llama sistema reticular activador ascendente, que lleva a que seleccionemos la información que nos interesa. Qué importante es conocer esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos deprimidos, ¿qué vamos a seleccionar? Solamente los hechos negativos, las cosas negativas que nos pasan. Ah, bueno, mira, vino tal persona y me dijo esto. Capaz que vino a tomar mate una amiga y le dijo 20 cosas lindas, pero tuvo un comentario inapropiado y bueno, y ese comentario se empieza a rumiar, bueno, no, ella no me quiere, me dijo esto, por aquello, y se queda con solamente eso. O bueno, salí a pasear con mi familia y se puso frío. Bueno, había sido una tarde hermosa, comieron algo rico, compartieron buenos momentos afectivos, pero llegó el momento que se hacía tarde y se puso frío. Bueno, ay no, pero pasé frío, ese día que fui pasé frío. O sea, como le digo, se llama filtraje negativo. La persona selecciona solamente lo negativo. Ahora podemos hacer totalmente lo inverso, empezar a ser selectivos y ahí activamos esta parte de nuestro cerebro y empezamos a decir, bueno, ¿qué es lo que quiero que nos pase? Hay un dicho que dice, no hay buen puerto para quien no sabe dónde va. Ahora, si yo quiero que me pasen cosas que sean agradables, entonces voy a empezar a trabajar mis pensamientos para decir, bueno, yo quiero tener una buena vida, a pesar de lo traumático que haya vivido. Yo quiero tener una vida de felicidad, de conectarme con los demás, de esperanza. Entonces yo también tengo que trabajar mi actitud de poder enfocarme en las cosas buenas. Por ejemplo, bueno, me junté con amigas, voy a ver qué tiene de bueno cada una de mis amigas, qué tiene de bueno cada miembro de mi familia, qué tiene de bueno mi vida, qué tiene de bueno este momento que estoy pasando. Entonces ahí empieza a tratar de seleccionar nuestro cerebro todas las cosas buenas. Es un ejercicio, chicas, así como hacemos gimnasia para nuestro cuerpo, también este es un ejercicio mental de empezar a seleccionar porque activamos áreas de nuestro cerebro que están dormidas y que nos pueden cambiar la vida. ¿Sí? Nosotros también tenemos nuestra parte para hacer. Y vemos también que la resiliencia genera altruismo. Cuando se ha vivido una tragedia se aprende a tener una actitud defensiva muchas veces, pero también otras veces nace un sentimiento altruista. La persona que sufrió muchas veces tiene ganas de ayudar a otros, y esto es muy bueno, hacer un servicio, pensar en qué necesita otra persona, a la persona con depresión, a la persona ansiosa, la va a ayudar a sacarse de su centro y de su sufrimiento y conectar con otras personas. Y no solamente quedarse en que conectó con otra persona, sino poder ayudarle a otra persona y se va a dar cuenta que su sensación de bienestar, sus emociones van a ir cambiando lentamente y aparte va a haber hecho un bien a su prójimo. Se desarrolla así empatía porque conoce el sufrimiento del otro. La persona que lo pasó sabe lo que es sufrir. Entonces, es bueno desarrollar empatía y no generar un resentimiento por lo que nos ha pasado, porque el resentimiento daña hasta nuestras células. Esto ya está visto, que daña el organismo y daña hasta nuestras células. No podemos estar en un estado de malestar durante mucho tiempo. Podemos decir, bueno, experimento la tristeza, porque no vamos a negar las emociones, hay que transitarlas, hay que expresarlas,
hay que sanarlas, pero no podemos permitir que esto se haga un rasgo de nuestra personalidad. El altruismo es un mecanismo de defensa para combatir el dolor. O sea, vemos que, a ver, es una forma de salirse, es un recurso también para salirse, pero a la vez está haciendo algo mucho más sano que quedarse en la cama, sufriendo. Entonces, está ayudando a otra persona y está comprendiendo, está teniendo compasión por otra persona. Y básicamente para esto, cuando hablamos de resentimiento, muchas veces es porque no ha habido perdón. Necesitamos perdonar, necesitamos perdonarnos. El perdón es un acto de amor y para ello hay que soltar el pasado y a quien te dañó. Hay veces que no nos perdonamos porque nosotros hemos cometido errores. Hay veces que es una persona la que nos ha dañado o muchas personas. Pero nadie puede ser feliz si mantiene ese resentimiento en su corazón. Un corazón resentido no puede ser sano ni feliz. Desarrollamos enfermedades, chicas, cuando no perdonamos. Y una de las peores enfermedades que desarrollamos ante la falta de perdón es el cáncer. La persona resentida va dañando su organismo, produce sustancias inflamatorias que llevan también a lo que es el cáncer. No por calificar de resentida a la persona, hay dolores que producen resentimientos que son difíciles de erradicar de la vida, pero hay que proponérselo en un trabajo cotidiano, en oración, leyendo la palabra de Dios, sabiendo de que hay un propósito para cada cosa que vamos pasando, y tratar de decir, bueno, yo tengo que transformarlo esto con la ayuda de Dios, sabiendo que Él me va a sostener y que puedo ser diferente, que mi forma de estar en este mundo tiene que ser diferente para mi propia salud y también para la salud de mi entorno. Bueno, y acá vamos a ver de manera ligera cuáles son las características de las personas resilientes, algunas las hemos visto. Tienen su fe puesta en las promesas de Dios y saben descansar en ellas, confiados en que Él da la fortaleza necesaria para situaciones adversas. La fe puesta en las promesas de Dios, así como Cristo lo hizo. Cristo fue perseguido, fue humillado, fue discriminado, vivió situaciones traumáticas, pasó por todas las situaciones que nos podamos imaginar y que hasta lo que no nos podamos imaginar. El sufrimiento de él, el dolor de él, podríamos decir, ha sido muchísimo mayor que el que nosotros podamos atravesar, pero él tenía clara su meta. Las personas resilientes toman las dificultades como aprendizajes. Vieron que hay personas que rápidamente se componen de una situación difícil, traumática, porque se centran en esto. Bueno, a ver, ¿qué puedo aprender? ¿Qué puedo sacar de bueno de esto? Y uno lo ve que después están contentos de nuevo y están animados y hasta tienen proyectos y salen adelante con facilidad. Ven la vida con objetividad y optimismo, disfrutan de los retos y confían que todo puede ser mejor. El optimismo, chicas, es absolutamente necesario. Es levantarse cada día y decir algo bueno me va a pasar. Y ahí trabajamos sobre esa parte de nuestro cerebro que nos ayuda a enfocarnos en lo bueno. El optimismo es salud mental y también salud espiritual porque Dios nos pide eso. Las personas resilientes son flexibles. Ser flexible es que cuando algo no me sale como me gustaría o ante una frustración la puedo aceptar. Yo puedo evaluar qué me salió mal, qué podría cambiar y me propongo una nueva estrategia, pero no me quedo pensando por qué yo no debería haber hecho esto o no debería haber pasado esto o la gente es así, porque la inflexibilidad conduce a los trastornos emocionales. Las personas resilientes dedican tiempo a orar y aceptan las situaciones inevitables que son fuente de estrés. La oración nos permite bajar un cambio, nos permite conectar con Dios, estar en comunión con Él, aprender de Él, y también nos lleva a aceptar aquello que nosotros consideramos que es inaceptable. Entonces, si nos quedamos ahí, sabemos todas las consecuencias que tenemos que ya hemos visto recién. Son creativos. Ustedes han visto estas personas que después de crisis, no sé, hacen servicios, entran a hacer ministerios que uno dice,
pero qué increíble, esta persona estaba en el último rincón de la iglesia y ahora está predicando y lo vemos que sabe un montón y que además tiene la posibilidad de ministrar a muchas personas, o personas que han puesto negocios después de una crisis importante, o que han tenido emprendimientos que uno dice de la nada, sacó una fortaleza increíble y ha desarrollado una capacidad desconocida. Bueno, eso es lo que hace la resiliencia, es dar un paso más. La fe nos permite asumir nuevos desafíos. Entonces, si somos personas que estamos confiadas en el Señor, sabemos de que nos está sosteniendo tanto en la situación traumática como después de ella. Tienen sentido del humor también. Me acuerdo una vez una paciente que me dice, entra al consultorio y me dice, bueno, Gretel, compré pochoclos porque tengo una de película. Y realmente era trágico lo que le había pasado, pero ella lo estaba tomando con un humor que a mí me impactó y muchas veces la gente se imagina las situaciones de terapia son todo llanto y tristeza, y sí las hay, y a veces hasta que los psicólogos lloramos con los pacientes, no es que pasa todo el tiempo, pero hay cosas que nos movilizan. Pero sí pasa también esto de que se usa el humor muchas veces para salir de la tragedia. Hay que usar el humor para salir un poco de esta cosa apesumbrada, de la voz apesumbrada, del movimiento lento, del desánimo, de la falta de acción que lleva, digamos, se lleva asociada a la tragedia. Entonces, poner humor es como que alivia también el dolor. De hecho, hay muchas terapias ahora, como la risoterapia, que se ha comprobado que aumenta el nivel de endorfinas, de serotonina, y que ayuda a que las personas estén mejor. Se usa mucho con niños en los hospitales, niños con enfermedades terminales, con muy buenos resultados. Y también con adultos, ¿no es cierto? Así que, bueno, chicas, a reírnos un poco más, a tomarnos las cosas con un poquito más de liviandad para que realmente podamos atravesar las situaciones adversas con optimismo. El resiliente es perseverante y luchador. No es que, bueno, a ver, bajo la bandera y listo, acá se acabó todo. A pesar de que no veamos una claridad después de una situación difícil, igual seguir caminando, igual seguir haciendo las cosas que tenemos que hacer en el día a día. Mucha gente dice, bueno, no, yo ya no hago nada, y dejan de hacer cosas, dejan de hacer las actividades que les gustaban, que les producían satisfacción. Yo siempre les digo, hay que cruzar el puente, aunque no veamos, o sea, del otro lado del puente vemos oscuro, aunque no lo veamos, sigamos y sigamos caminando, aun cuando hasta no estamos con esa fe que necesitamos, cuando no tenemos tanta esperanza y nuestra fe está frágil, sigamos caminando, crucemos el puente porque la luz va a aparecer, se los puedo asegurar, chicas. Siempre cuando hay perseverancia y hay lucha, vuelve a aparecer la luz, vuelve a amanecer. Bueno, y buscar ayuda a los demás cuando la necesitan, que ya lo hemos visto, no quedarnos solos, porque la mirada del otro, la compañía del otro, hasta muchas veces en silencio, ayuda muchas veces hasta salvar personas del suicidio. Hay veces que las personas al sentirse solas sienten que nadie las quiere, pero tal vez no han pedido ayuda y las otras personas creen que está bien, esa persona y está sufriendo, pero está sufriendo en silencio. Nadie es adivino, nadie puede saber qué es lo que le pasa, entonces es bueno compartirlo y cuando uno lo comparte va a recibir ayuda y va a salir de esa sensación de estar abrumada, de sentir que la vida no tiene sentido, de sentir que se terminó todo. Hay un alto índice de suicidio, chicas, es bueno que podamos estar comunicadas, que podamos ayudarnos las unas a las otras, especialmente en la etapa de la adolescencia. Hay muchos adolescentes que se suicidan porque tienen la posibilidad del paso al acto más rápido, que es pensar y desesperarse y actuar automáticamente. Hay que acompañarnos mucho a nuestros adolescentes y ya hay casos también de niños con ideas suicidas y niños que se suicidan también. Así que es un tiempo que a pesar que tenemos tanta información, hay mucha soledad en el mundo y necesitamos ser luz en el mundo como Dios nos dice y nos pide y no quedarnos en nuestra propia conmiseración y salir a ver, porque cuando salimos nos damos cuenta
que hay mucho dolor y hay mucho por hacer. Bueno, imitemos la mente resiliente de Cristo, y para imitarla, hacer como Él, porque Él recordó cuánto lo amó Dios, aún en los momentos difíciles. Esto es lo que nosotros también tenemos que hacer. Recordar que en los momentos, aunque nos estemos sintiendo solas, o que nos hayan aislado, o que nos sintamos discriminadas en algún momento, recordar cuánto nos ama Dios. Recordar quién soy. Tenemos una identidad en Cristo. Somos hijas de Dios, entonces no podemos darnos por vencidas. Sabemos quién es nuestro Salvador. No estar buscando agradarle al mundo, sino agradarle a Él. Porque si buscamos agradar a las personas, esa es la forma más clara de ser infelices. Pero si sabemos que lo que estamos haciendo está bien, porque es lo que Dios nos está pidiendo a través de su palabra, vamos a saber que estamos en buen camino. Aun cuando atravesemos momentos donde no haya un apoyo de la gente, porque a veces pasa eso también, pero sí estemos confiadas en que Dios no nos abandona, que Dios es soberano, es omnipotente y es omnipresente. Aun cuando estemos en un momento solas, donde sentimos que no hay nadie, absolutamente nadie, Dios sí está presente para cada una de nosotras. Y buscar apoyo en las personas cuando sabemos que este sentimiento de soledad es un sentimiento que nos está vulnerando, que nos está haciendo sentir mal. Bueno, ya lo hemos visto esto. No dejar de buscar apoyo y no dejar de expresar lo que nos está pasando. Porque hay veces que cuando una persona se siente mal o está deprimida se vuelve irritable y enojona. Entonces, capaz que su grupo mismo la aísla y no se quiere juntar con ella y se hace más difícil el poder convivir en un grupo pequeño. Pero buscar a alguna persona de confianza, madura espiritualmente, para poder contarle su dolor y que de alguna manera le pueda volver a integrar al grupo. Bueno, y entonces vemos quiénes somos y quién queremos ser. Hay un cuento que capaz que ya lo han escuchado y ya vamos finalizando con esto, que es un cuento donde en una familia la hija le pide a su papá que la ayude, le dice: yo, papá, ya no puedo más con mi vida, siento que estoy superada, siento que no tengo más fuerzas. Entonces el padre decide responderle de una manera práctica y le dice: bueno, venía a la cocina, puso 3 ollas con agua a hervir y buscó zanahorias, huevos y café. Entonces, una vez que han hervido las ollas con agua, puso las zanahorias a hervir, puso los huevos y puso el café en diferentes ollas, ¿no es cierto? Entonces, pasado un tiempo, las zanahorias, que son duras, que son difíciles de romper, ante la adversidad, que era el agua hirviendo, se ablandaron. Luego pasan a la olla donde están los huevos. El huevo, que es líquido, se transformó en algo duro. Entonces, ante la adversidad, ha endurecido. Y el café, ante la adversidad, se transformó esa agua en una bebida con sabor y aroma agradable. Entonces le pregunta el papá a su hija: ¿cuál de todas estas quieres ser? Todos pasamos por adversidades. Hay personas que se endurecen, como ha pasado con el huevo. Hay personas que se vuelven demasiado frágiles y vulnerables. Pero el café transformó la adversidad en agua, en algo diferente. Lo transformó en una bebida agradable, con sabor agradable. El café se sirve en buenos momentos, con amigas, con familia. Entonces, quisiera que también nos preguntemos nosotras: ¿quiénes queremos ser? ¿La zanahoria que se vuelve vulnerable? ¿Queremos ser el huevo que se endurece y nos llenemos de resentimiento? ¿O queremos ser un café que transforma su propia vida y la vida de los demás con la ayuda de Cristo? Y con esto terminamos. Volver a soñar. Anímate a darle un amanecer a tu vida. Expresa tus emociones. Educate en el optimismo. Levántate cada día con ilusión. Viví más lento y profundo. Vivir más lento nos quita el estrés, chicas. Nos ayuda
a disfrutar cada cosa. Por ahí en las tareas cotidianas nos olvidamos de disfrutar tiempo con la familia. Toma la decisión de perdonar y avanza. No nos quedemos paralizadas en el dolor, en el enojo con las personas que nos hayan hecho daño. Elige servir a otros. El servicio sana. Y que tu esperanza se deposite en Cristo y en sus promesas. Que Dios te sostenga. No pienses que te vas a sostener en tus propias fuerzas. Haz tu parte, porque si es necesaria una actitud de seleccionar lo bueno, una actitud proactiva, de levantarnos cada día, de saber que hay una parte de decisión nuestra que necesitamos poner en práctica porque Dios nos da un libre albedrío. Bueno, chicas, con esto terminamos. Les agradezco mucho este tiempo. Espero que no haya sido demasiado largo, pero bueno, es lo que tengo para compartirles y espero que haya sido de ayuda para cada uno de ustedes.